Buenos días, Máster. Somos el grupo F y estamos integradas por León Alvarado Rosa, Santana Bermeo Patricia, Castro Temoche Romina, Vélez Villa Carmen, Kimi Flores Allison y quien les habla, Vera Tubay María Emilia. El tema del que le vamos a hablar es el trastorno de la comunicación. Trastorno de la comunicación. El lenguaje es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales que forma parte del desarrollo general del individuo. Incide fuertemente en su calidad de vida. Nos dice que se rige por reglas y se describe por parámetros morfológicos, fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Las primeras sospechas de alarma de la no aparición del lenguaje de retraso en su adquisición nos dice que aparece hacia los 2 a 3 años, ineludiblemente antes de los 4 años. El criterio evolutivo de que a los 2 años un niño tenga menos de 50 palabras o tenga enunciados de 2 palabras. Esto es dicho por Kelly en 1998, en la cual nos dice que es importante en el diagnóstico del inicio tardío del lenguaje. En general, los autores proponen en cuenta los criterios evolutivos para diferenciar retraso del trastorno, delimitar el desarrollo y detectar síntomas de alarma, que esto vendrían a ser lo que es la comprensión, la vocalización y el léxico. En distintas edades, Marton nos indica que un tercio de los niños con inicio tardío del lenguaje desarrolla finalmente un TEL. También nos indica Aguado que el porcentaje de niños y niñas con TEL rondaría alrededor de un 6% en niñas y niños en edad escolar de 5 y 8 años de edad, y generalmente han tenido un inicio tardío del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno significativo muy heterogéneo que incluye alteraciones en varios componentes del lenguaje: comprensión y expresión. En los aspectos léxicos, fonológicos, morfosintácticos y en el uso comunicativo del lenguaje no esperables para la edad y lengua materna. El retraso debe ser de al menos 2 años e interferir en otras áreas del aprendizaje escolar y en la comunicación social, y no puede explicarse por discapacidades sensoriales, motora, intelectual o influencia de factores socioculturales. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre la clasificación de los trastornos. Y nos dice que la clasificación de los trastornos del lenguaje en DSM-4 nos habla sobre la diferencia entre el trastorno del lenguaje expresivo, en la que la capacidad del niño y la niña para la expresión del lenguaje oral es marcadamente inferior al nivel adecuado fundamental, pero en la que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales. Y el trastorno del lenguaje receptivo expresivo es en la que la comprensión del lenguaje por parte del niño es inferior al nivel adecuado mental y con notable deterioro de la comprensión del lenguaje. La conmovilidad con otros trastornos. En diferentes estudios se pone de manifiesto la conmovilidad entre el TEL con otros trastornos del neurodesarrollo. Como primer punto nos habla en la relación a la conmovilidad con el TEL y el TEA, es decir, que en los primeros años los niños y las niñas con ambos diagnósticos presentan una sintomatología similar en la alteración del lenguaje y la comunicación, característica que dificulta la tarea del diagnóstico. Martos y Ayuda concluye que si bien la relación del TEL y el TEA y el cuestionamiento sobre si son extremos de un mismo continuo o cuadros separados en categorías es todavía discusión entre los profesionales. Existen señales tempranas diferentes en el desarrollo entre ambos trastornos. Otro punto, el TEL comparte con el TDAH la afectación en la memoria de trabajo y en el procesamiento de la información. El TEL está asociado también en el trastorno de la comunicación social pragmático, donde existe antecedentes familiares del trastorno del habla o del lenguaje. Trastorno fonológico se denomina anteriormente trastorno del desarrollo de la articulación. Se trata de un trastorno específico en el que la pronunciación de los fonemas por parte del niño o niña está a nivel inferior al adecuado, o sea, incluye errores de la producción fonológica que comporta incapacidad para producir correctamente los sonidos del habla. Tenemos también el tartamudez, trastorno de la fluidez de inicio de la infancia.
En este de aquí nos dice que la característica esencial del tartamudeo o el trastorno de la fluidez normal y la estructuración temporal del habla en forma de frecuencia, repeticiones o prolongación de sonidos o sílabas y otras alteraciones de la fluidez. En los manuales del DSM se establece la significación clínica del trastorno con arreglo al grado interferencial sobre los logros académicos y laborales o la comunicación social. En cambio, en el 610 nos dice se basa en una duración mínima de 3 meses para determinar la significación clínica. El trastorno de la comunicación social pragmática. En este de aquí nos dice que en el DSM-5 incorpora este trastorno en su clasificación. Se caracteriza por la dificultad primaria con la pragmática y el uso del lenguaje y la comunicación. Estas dificultades causan límites funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, el desarrollo de las relaciones sociales, los logros académicos y el desempeño laboral. Su característica más habitual en el deterioro del lenguaje nos dice que está caracterizado por antecedentes de retraso y también se pueden dar problemas conductuales, trastornos específicos del aprendizaje, el TDAH, y nos dice que en esto es necesario realizar un diagnóstico diferente con el TEA, el TDAH, discapacidad intelectual, trastorno de ansiedad social. A continuación les voy a hablar sobre los criterios de la América Psychiatric, incluido con el DSM-4 y el DSM-5. Aquí nos dice las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los siguientes factores. Como primer punto, la deficiencia en el uso de la comunicación para propicios sociales. Como segundo, deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte en el contexto o las necesidades del que escucha como al hablar. 3. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación. 4. Dificultad para comprender lo que se dice explícitamente y significados no literales o ámbitos del lenguaje. B. Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individualmente o en combinación. C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo. D. Los síntomas no se pueden atribuir a las afectaciones médicas o neurológicas ni a la baja capacidad de los dominios de morfología, gramática y no se explica mejor por un trastorno de espectro del autismo, discapacidad intelectual, rastro global del desarrollo u otro trastorno mental. Y por último, tenemos el trastorno de la comunicación no específico. En este de aquí nos dice que esta categoría se aplica a la presentación en la que se predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de desarrollo neurológico. Gracias. Identificación de los trastornos del lenguaje. Es una manifestación que se observa con mayor frecuencia en los consultorios pediátricos. También tenemos los periodos críticos o ventanas de oportunidad. Son periodos posibles de adquirir habilidades o destrezas sencillas, natural y perdurable. Permite al individuo la mayor capacidad de autoevaluación de conducta, como la organización del pensamiento. También el personal involucrado tiene múltiples rollos de prevención, detección y diagnóstico a la mejoría del niño con problemas de lenguaje. Diagnóstico precoz de trastorno de lenguaje y comunicación. Como sabemos, el lenguaje es un sistema de símbolos aprendidos que contienen significado social. Tiene la habilidad de clasificar las experiencias. También el lenguaje es un sistema que regula gran parte de nuestras conductas y emociones y le da la organización del pensamiento. En lo que es el trastorno del desarrollo en el lenguaje, se reconoce en general 3 eventos clínicos, que son alteraciones mixtas, expresivas y receptivas, alteraciones predominantes expresivas y alteraciones en proceso de orden. Al hacer corrección a tiempo con los problemas de lo que es el lenguaje, permite mejorar la capacidad de automodulación
en lo que es las conductas del niño. Gracias.